tardes, bienvenidos amigos y profesor al seminario taller de fonética y fonología con el tutor Gerson Acero, licenciatura en literatura y lengua castellana, Zonal Fundación. Nuestro tema es las consonantes líquidas que se subdividen en laterales y vibrantes. Nuestro grupo está integrado por Ahumada Ávila Gleivis, Blanco García Diana, Rico Cava Freddy, Villa Payares Juliet y mi persona García Gutiérrez Giovanni. Las consonantes líquidas todas son sonoras, son características de consonantes y vocales y se subdividen en laterales. El sonido consonántico y lateral alveolar sonora, que son sonidos producidos cuando el aire sale por los lados de la lengua y no por el centro de la lateral, o puede ocurrir en los tres entornos, al inicio de la sílaba, al interior de ella y al final de la sílaba. Distribución del sonido, el lateral alveolar sonoro y el yeísmo en sus alófonos. El sonido lateral alveolar sonoro en su posición inicial, lata, lata. Entre vocales, a, la, ala. Ante consonante no dental ni prepalatal, golpe, golpe. Alcoba, alcoba. Y también ante consonante dental, el toro, el toro. El dato, el dato. También ante consonante prepalatal, el toro, el chorro, el yate, el jate. Y por último el yeísmo en su posición inicial, llama, llama. Las asimilaciones laterales, las cuales son asimilaciones agresivas, en las cuales la articulación alveolar neutral o normal del sonido lateral alveolar sonoro cambia ligeramente acercándose al punto de la articulación de la consonante siguiente. Las asimilaciones laterales, las cuales son asimilaciones regresivas, en las cuales la articulación alveolar neutral o normal del sonido o sea, lateral alveolar sonoro, cambia ligeramente acercándose al punto de articulación de la consonante siguiente. La dental, alveolar, alveopalatal y palatal. Continúo con la exposición. Yo voy a hablar sobre lo que es la evolución de los laterales palatal, el yeísmo y otros fenómenos relacionados. Bueno, es aquí donde nosotros se tiene en cuenta que algunos dialectos del español tienen un segundo fonema, una lateral palatal sonora ye. Nosotros encontramos que en el yeísmo la pronunciación de la eye en algunas regiones viene del mismo modo que la y, fonéticamente y giral. Nosotros encontramos palabras como caballo, se pronuncia caballo en algunas regiones, lluvia, lluvia. Nosotros, cuando hablamos del yeísmo, debemos tener en cuenta que es lo contrario de cuando se pronuncia la y cuando se escribe y. Como por ejemplo, palabras como lluvia, calle, llave. Estas son palabras que se escriben con ella, pero que en algunas regiones la ella se está sonando como she. También, ¿dónde se dan estos fenómenos? Se dan en algunas regiones, como por ejemplo en Paraguay, en la zona andina de Argentina, en Chile, en Bolivia. Estos son los países hispanoamericanos. En España, en Portugal y en Italia. Bueno, encontramos también sobre
el tema de las vibrantes o róticas. El español tiene una distribución alofónica, fonemas. El español tiene dos fonemas vibrantes o róticos. Similar a ro o ro. Una vibrante simple como R, como en carro, y una vibrante múltiple como R, como en carro. Ambos son sonoros y alveolares. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuáles son las diferencias importantes entre estas? Bueno, es que la simple se pronuncia en un solo golpe. En un solo golpe con la apéndice, con el ápice de la lengua contra los alvéolos. Mientras que la múltiple requiere un gesto articulatorio más preciso. En la siguiente vamos a observar una tabla de ejemplos donde vienen de ejemplos de pares mínimos que ilustran los contrastes entre vibrantes simples y vibrantes múltiples. Del lado izquierdo podemos observar que están las vibrantes simples y del lado derecho están las vibrantes múltiples. Si notamos la diferencia, vemos que del lado simple, pero, vibrante múltiple, perro. En la simple es pera, vibrante múltiple, perra. En la simple, para como múltiple, vibrante simple, coro, múltiples, corro, quería, querría, caro, carro, moro, morro, cero, cerro, vibrante simple, mira, vibrante múltiple, mirra, y en la vibrante simple, vara, y en la vibrante múltiple, barra. De esta manera podemos notar la diferencia entre lo que son las vibrantes simples y las vibrantes múltiples, y la evolución que ha tenido el yeísmo y lo que podemos observar dentro de algunas regiones. Bueno, continúa mi compañero. Esta es la parte de mi exposición. Muchas gracias. Origen histórico del contraste entre las vibrantes. El reducido contraste entre las dos fonemas vibrantes, simple y múltiple, tiene una explicación histórica. Deriva de una diferencia fonética entre consonante simple y geminada. En el caso del idioma español se pronuncian como vibrantes múltiples, alveolares, sonoras, la consonante en posición inicial, después de la consonante lateral alveolar. Esta evolución trajo consigo el que no hubiera problemas, palabras del tipo de olor, la vibrante múltiple intervocal del español no se percibe porque es un tipo de sonido consonántico presente en algunas lenguas, como es el caso del español. En este idioma se pronuncian como vibrantes múltiples alveolales. Variantes en tiempo real. Esta gráfica nos muestra que a partir del año 1970 hasta el 2000, una relación sobre un promedio. Por ejemplo, la vibrante tenía un 0.8, la fricativa tenía un 0.24 y la sibilada un 0.05. Todo esto es un registro que se hizo en España a través de un estudio hasta el año 2000.
Dorsalización de la vibrante múltiple. Un cambio relativamente reciente y en algunas zonas de Europa Occidental ha sido la sustitución de la R, que es la vibrante múltiple alveolar sonora, apical. ¿Qué significa apical? Apical es el sonido consonántico cuando se articula el ápice de la lengua con los dientes o el paladar, por una articulación dorsal producida con el dorso de la lengua, haciendo contacto o aproximándose a la región velar o ovular. En el mundo hispanohablante, la articulación dorsal R está establecida como forma dialectal en variación sociolingüística solo en Puerto Rico. El español de Puerto Rico, la R dorsal puede ser sorda o sonora y se encuentra tanto en posición inicial como en el interior de la palabra. Las róticas dorsales se dan en la actualidad en algunos dialectos de Alemania, en el francés, en el irlandés, en el sueco del sur y en el portugal de Lisboa. También en otros dialectos europeos y en las zonas de habla hispana, la mayoría de los hablantes producen una vibrante múltiple apical. Preaspiración de la vibrante múltiple. Acá tenemos otra vez que en Puerto Rico, Cuba y República Dominicana, una variante muy común de la vibrante múltiple prevocálica. ¿Qué significa prevocálica? Que va antecedida de una consonante. Es una consonante que comienza con fricción faríngea y termina con una o más oclusiones apicales. Un ejemplo de esta tenemos que a veces se transcribe la H que significa fonema fricativo glotal antes de R. Tenemos acá el ejemplo de carro. Razonamiento de la vibrante en codas y entre grupos consonánticos en el ataque. Como mencionamos anteriormente, en una zona del norte y del oeste de España, que incluye el País Vasco, encontramos que las vibrantes preconsonánticas se pronuncian frecuentemente como múltiples en el español del País Vasco. Se encuentran a veces las vibrantes múltiples en los grupos del ataque silábico. Ejemplo, primo, encontramos el significado en lo fonético, primo. También tenemos el de droga. En lo fonético lo decimos o lo pronunciamos droga. También es muy probable que dicho fenómeno que aparece sobre todas las vascohablantes y son nativas. También tenemos la neutralización y elisión de las líquidas en la coda. En algunas partes de España y en el Caribe se encuentra una tendencia a la neutralización de los contrastes entre la consonante lateral alveolar y la consonante vibrante simple, anteconsonante o al final de la palabra, de modo que no se distingue entre harto y alto, mar y mal. El sonido resultante de la neutralización es bastante variable. Por ejemplo, en estos dialectos, carne se puede pronunciar el significado fonético carne. También lo pueden pronunciar carne, carne y carne. También tenemos acá unas palabras clave. En los alófonos se llama alófono a cada uno de los fonos y sonidos que en un idioma dado se reconoce como determinado fonema. Apical, sonido consonántico que se articula haciendo el ápice de la lengua toque los dientes al paladar. Oclusiva viene del latín oclis lusus, oclusión, cierre del canal. El aire se expulsa de golpe. Sorda, porque se produce sin vibrar la cuerda vocal. Sonora, se produce haciendo vibrar las cuerdas vocales. Velar, se refiere a las palatales. Velo, hace referencia al velo del paladar que sube o baja para modificar el sonido.
líquida porque se puede combinar con otra consonante como, y la vibrante porque suena como un silbido.